Hay cosas que vemos todos los días y que tienen una explicación fascinante. Por ejemplo, cómo es que alguien con esquís puede flotar sobre la nieve, o por qué el aceite y el agua no se mezclan, y el aceite siempre queda arriba. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en los secretos que hay detrás de todo esto. El volumen, la densidad y la presión. Son los principios físicos que, en el fondo, explican cómo funciona el mundo que nos rodea. Y vamos a empezar justo por ahí, con la pregunta del millón. ¿Por qué los esquís hacen esa magia de evitar que una persona se hunda en la nieve? En la respuesta, como vamos a ver, está en la física que vamos a desgranar hoy. Así que merece la pena prestar atención porque al final del todo, esta pregunta tendrá todo el sentido del mundo. Pero para llegar a entender lo de los esquís y mucho más, tenemos que empezar por el principio, por lo más fundamental de todo, el espacio, o dicho de otra forma, el volumen y la capacidad que tienen las cosas. Vale, pensemos en algo tan simple como una botella. A menudo usamos volumen y capacidad como si fueran lo mismo, pero no lo son. El volumen es todo el espacio que ocupa la botella, ¿vale? Incluido el grosor del cristal, el aire de dentro, todo. En cambio, la capacidad es mucho más específica. Es solo el hueco de dentro, lo que podemos llenar de agua, por ejemplo. Son conceptos primos hermanos, sí, pero cada uno tiene su qué. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Y si queremos medir el volumen de algo que no es un cubo perfecto, como, no sé, una piedra? Pues el método es que es súper ingenioso. Es el truco del desplazamiento. Cogemos un recipiente graduado, una probeta con agua, por ejemplo. Miramos hasta dónde llega el agua. Luego, ¡zas!, metemos la piedra. El nivel del agua sube, ¿verdad? Pues esa diferencia, lo que ha subido el agua, eso, exactamente eso, es el volumen de la piedra. Brutal. Y hablando de espacio, es crucial no confundir las dimensiones. A ver, un metro cuadrado. ¿Qué es? Pues es algo plano en 2D. Es como una alfombra de 1 metro por 1 metro. Ahora, 1 metro cúbico, eso ya es otra historia. Eso es 3D. Es un cubo de 1 metro de lado, de ancho y de alto. Es un espacio en el que casi podríamos meternos dentro. Por eso, aunque las dos palabras llevan metro, 1 metro cúbico es un espacio muchísimo, pero que muchísimo más grande que 1 metro cuadrado. Muy bien. Ya controlamos lo del espacio, el volumen. El siguiente paso lógico es preguntarse: vale, si dos cosas ocupan exactamente el mismo espacio, ¿por qué una puede pesar un montón y la otra casi nada? Pues la respuesta a ese misterio tiene un nombre: densidad. La densidad, para que nos entendamos, es lo apretada que está la materia de algo. Es decir, cuánta masa hay metida en un cierto volumen. Y la fórmula no puede ser más sencilla. Densidad es igual a masa partido por volumen. Fin. Con eso se explica casi todo. Mirad, el ejemplo perfecto es este. Imaginemos que tenemos dos cubos, del mismo tamaño, idénticos. Uno es de madera y pesa, pongamos, 200 gramos. El otro es de metal y pesa 800 gramos. Ocupan el mismo espacio, su volumen es el mismo, pero ¿por qué la diferencia de peso? La densidad. El metal es mucho más denso. Tiene muchísima más masa empaquetada en el mismo hueco. Claro, y esto no se mide a ojo. Existen aparatos para ello. Para los líquidos, por ejemplo, está el densímetro. Es un cacharrito que flota en el líquido y según lo hundido que quede te dice su densidad. Para los sólidos la cosa es un poco más compleja. Se usa una balanza hidrostática. Básicamente se pesa el objeto primero en el aire y luego sumergido en agua. Con la diferencia se saca la densidad. Muy listo. Y ahora que hemos hablado de esto, una pregunta clásica que se explica con la densidad. Sabemos que el aceite flota en el agua, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué pesa más? ¿1 litro de agua o 1 litro de aceite? Ojo, que es 1 litro de cada. Pues la respuesta, claro, está en la densidad. Como el agua es más densa, en ese mismo litro cabe más masa de agua que de aceite. Así que, sin duda, 1 litro de agua pesa más. Perfecto, ya tenemos el volumen, el espacio, y la densidad, la masa en ese espacio. Pero falta una pieza. Los objetos no están ahí quietos y ya está, interactúan con lo que les rodea. Su masa, por la gravedad, ejerce una fuerza hacia abajo, el peso. Y aquí viene lo bueno. Cuando esa fuerza se reparte sobre una superficie, aparece el tercer concepto clave de hoy: la presión. La presión no es más que eso. Cuánta fuerza se está aplicando sobre un área concreta. Y su fórmula es, bueno, es que lo cambia todo. Presión es igual a fuerza entre superficie. ¿Qué nos dice esto? Algo increíble, que con la misma fuerza, si la concentramos en una superficie más pequeña, la presión se multiplica de forma brutal. Y tachán, con esto por fin resolvemos el misterio del principio, los esquís. Cuando una persona está de pie sobre la nieve con sus botas, todo su peso, toda esa fuerza, se concentra en la pequeña superficie de las suelas. La presión es altísima y, claro, se hunde. Pero al ponerse los esquís, ¿qué pasa? El mismo peso, la misma fuerza, ahora se reparte sobre una superficie larguísima y mucho más ancha. La presión baja en picado y, magia, ya no se hunde, se desliza. Es pura física.
Y ojo, que esto a veces va contra la intuición. Veamos el caso de Antonio y Lucía. Antonio ejerce una fuerza de 1200 newtons, el doble que Lucía, que ejerce 600. Parece obvio quién hace más presión, ¿no? Pues no. Resulta que Lucía, con sus 50 centímetros cuadrados de superficie, ejerce el doble de presión que Antonio, que reparte su peso en 200. Al final, no es solo cuánto pesas, sino cómo lo repartes. Y sí, la presión también se mide con aparatos específicos. Seguramente suenen. El barómetro es el que mide la presión del aire, la presión atmosférica. Por eso es tan útil en meteorología, para saber qué tiempo va a hacer. Y luego está el manómetro, que es para medir la presión dentro de un circuito cerrado, como la de los neumáticos de un coche o la de una caldera. Dos herramientas para cosas distintas. Bueno, pues ya tenemos los conceptos sobre la mesa. Volumen, densidad y presión. Ahora toca la parte práctica, la de los números. Hay que asegurarse de que todos hablamos el mismo idioma. Así que vamos con un repaso súper rápido a las unidades y a cómo se convierten entre sí. ¡Vamos allá! Empezamos con superficie. Algo que suena enorme, 15 kilómetros cuadrados. La pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados son en realidad? Pues la respuesta es 15 millones. Y la pregunta es, ¿por qué tantísimos? Bueno, la trampa está en pensar que un kilómetro cuadrado son 1000 metros cuadrados. No, un kilómetro cuadrado es un cuadrado de 1000 metros de lado, es decir, 1000 por 1000. Y eso es 1 millón. Por lo tanto, 15 kilómetros cuadrados son 15 millones de metros cuadrados. Una barbaridad. Venga, siguiente conversión. Esta vez de densidad. Es muy típico tener una medida en kilogramos por metro cúbico, la unidad oficial, digamos, pero para trabajar en un laboratorio es más cómodo usar gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo se pasa de una a otra? Pues, y esto también es antiintuitivo, hay que dividir entre 1000. Sí, dividir. Parece raro porque pasamos de kilos a gramos, pero la clave está en el volumen. Un metro cúbico es 1 millón de centímetros cúbicos. Así que cuando haces toda la operación matemática, la relación que queda es esa. Para pasar de kilogramo partido metro cúbico a gramo partido centímetro cúbico, se divide entre 1000. Y vamos con el último reto de conversiones, que este tiene miga. Tenemos 4 cantidades de volumen, pero cada una en su unidad. 0,04 litros, 0,45 centímetros cúbicos, 33 mililitros y 0,028 decímetros cúbicos. A simple vista, imposible saber cuál es la más grande. La única forma es unificar. Lo más sencillo es pasarlo todo a la unidad más pequeña, a mililitros. Vamos una por una. 0,04 litros son 40 mililitros. Fácil. 0,45 centímetros cúbicos. Aquí hay que recordar que un centímetro cúbico es exactamente 1 mililitro. Así que son 0,45 mililitros. Poquísimo. 33 mililitros, pues se queda como está. Y por último, 0,028 decímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es 1 litro, o sea, 1000 mililitros. Así que estos son 28 mililitros. Ahora sí que podemos comparar. Y la ganadora es la primera, 0,04 litros, que son 40 mililitros. Y con esto al final hemos cerrado el círculo. Hemos visto cómo el espacio, o sea, el volumen, la materia, la densidad y la fuerza, la presión, están totalmente conectadas. Entender estos 3 conceptos no es solo aprobar un examen de física, es que de repente te da una nueva perspectiva para entender por qué las cosas que nos rodean son como son. Así que aquí lo dejamos. Y ahora la pregunta de cierre, para darle una vuelta. Después de todo esto, ¿qué objeto de todos los días se ve ahora con otros ojos? Puede ser cualquier cosa, desde por qué una olla a presión cocina tan rápido hasta cómo un cuchillo afilado corta mejor. Estos principios de verdad están absolutamente en todas partes. Gracias por haber estado ahí.